Hola chicos, pues continuamos con la parte de jerarquía de entidades en Unity 3D. Ahora, ya yo había descargado el video de la moto y lo había separado sus piezas, sus componentes en Blender. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Cogemos nuestra moto en Blender y la agregamos a nuestro motor de videojuegos de Unity. Una vez agregada la moto en esta carpeta, la podemos seleccionar y soltar en la escena. Como pueden ver, aquí todavía los materiales no están bien trabajados. Vamos a ver más adelante cómo manejamos los materiales, las piezas, las componentes de las motos están un poco, como se ve, como un poco extraño, pero realmente no están desorganizadas, y le diré por qué. Aquí yo tengo un árbol de escena, es decir, una jerarquía de entidades de cómo debe de quedar mi moto. Esta jerarquía me va a servir para yo hacer una simulación de lo que es una moto del mundo real con esa componente que yo he generado desde Blender al Unity. Como primer nodo, es decir, como nodo raíz, tengo el nodo que va a desplazar la moto por el escenario, es decir, que se va a aplicar una transformación a ese nodo, y ese nodo a su vez esa misma transformación se la va a aplicar a todos sus hijos. Por una rama de este árbol de escena o de la jerarquía tengo otro nodo que hace referencia a la parte del timón de la moto. Este nodo tiene otro nodo que sería el timón base. ¿Por qué tengo dos nodos acá? Porque el timón tiene un ángulo de 45 grados, por la cual a la hora de yo aplicar una rotación al timón que contiene la malla, no se va a simular como tal, no se va a ver como sería en una moto en el mundo real, sino que se le aplicaría una rotación al centro del timón, logrando un cálculo que no es muy aceptable para el jugador. Y vamos a probarlo para que vean qué es lo que realmente se logra con esto. El timón tiene un hijo que es la rueda, que para donde yo vaya a rotar el timón, la rueda se tiene que rotar con este. Por eso es bueno hacer mucho uso de la jerarquía de entidades. Es decir, nosotros antes de hacer nuestro modelo en el videojuego, en el motor gráfico, tenemos que coger un lápiz, una hoja, y ahí modelar nuestra jerarquía de entidades para cuando la llevemos a nuestro motor gráfico ya nosotros sepamos dónde va ubicada cada componente. Yo he representado como un óvalo a los nodos y como un rectángulo he representado a las mallas. ¿Qué es lo que son las mallas? Son ya el conjunto de vértices, los materiales que componen ese objeto en 3D. Por acá, como hijo derecho de la raíz, tengo la rueda trasera de la moto. Lo tengo separado en este lado porque ella no tiene ninguna relación con el timón. Vamos al Unity. Primeramente, ¿qué hacemos? Aquí nosotros tenemos todas las componentes mezcladas. Entonces vamos a separar. Cuando nosotros lo exportamos del Unity, prácticamente nos sale estos dos nodos que serían los de la cámara y la lámpara, que la lámpara no es más que la fuente de luz que contiene
el Unity, por tanto, que contiene Blender, perdón, por tanto la eliminamos. Vamos a empezar a crear nuestros nodos de nuestra jerarquía de entidades. Primeramente voy a crear el nodo raíz. Después este nodo va a tener dos hijos. Le doy clic derecho. Aquí yo creo los nodos vacíos. Si se pueden dar cuenta, en el inspector de objetos de ese nodo solamente se crea la transformada del nodo que yo acabo de crear. No se crea otra propiedad más. Aquí le voy a poner timón. Le doy clic derecho para crear otro hijo. El timón base. Me voy guiando por mi dibujo. Pongo rueda 1. Y como hijo izquierdo de la raíz, le pongo rueda 2. Una vez teniendo mi jerarquía de mi modelo, entonces solamente me falta agregar las mallas y ajustarla a la posición de cada nodo. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar desde las ruedas. A ver qué componente es esta. Esto no es nada. Esto que está aquí forma parte del chasis. Este es el timón. Este sería la rueda 1 y la rueda 2. Bueno, la rueda trasera la voy a arrastrar, es decir, la malla, y la voy a soltar dentro del nodo donde se encuentra la rueda trasera. Ahora, si se pueden dar cuenta, todos esos nodos que yo he creado se crean en el origen de coordenada. ¿Cómo yo sé que está en el origen de coordenada? Claro, porque su centro aquí debería de ser 0, 0, 0. Todo inicialmente yo lo hago desde el origen de coordenada 0, 0, 0. Y después le voy ubicando la posición que yo quiero. Ahora, la rueda, la llanta trasera, le voy a ubicar su posición 0, 0, 0. No se visualiza, pues no importa. Le damos doble clic acá y como pueden ver sale de la posición 0, 0. La otra rueda la voy a arrastrar y la voy a soltar aquí donde se encuentra este nodo y la voy a ubicar en su posición 0, 0, 0. Si se dan cuenta, aquí en el árbol de escena o en la jerarquía de entidades, las mallas también tienen un nodo, es decir, de transformación igual que este nodo que está acá. Realmente no tengo que preocuparme por eso, solamente tengo que preocuparme por la posición que tiene cada nodo de transformación. Bueno, seguimos. La rueda está ubicada en esta misma posición. En la raíz, en el timón, vamos a ubicar realmente lo que le corresponde al timón, es decir, la malla que le corresponde a él. Vamos a ubicarla en la posición 0, 0, 0. Entonces, si vemos en este modelo, solamente nos quedan las otras piezas restantes de la moto. Por tanto, esa vamos a ubicarla como hijo de la raíz, que sería esta malla que está acá. Una vez tenido todo esto organizado, vamos a ubicar este en el origen de coordenada. Teniendo todo esto de manera organizada, solamente tengo que darle la posición que le corresponde a cada objeto.
Para darle la posición con mayor facilidad, voy a proyectar la cámara de la escena en la proyección de modo paralela, isométrica, ortogonal, como se dice. ¿Para qué? Para yo poder visualizarla de diferentes planos y poder ver todas las líneas por igual, de tamaño por igual de mi modelo. Entonces vamos a comenzar por las ruedas. Esta rueda es de la parte del timón. Esta no es la primera que voy a ubicar. Vamos a ubicar la rueda trasera. No vamos a seleccionar el nodo que contiene la malla, que es este. Vamos a seleccionar el nodo de la jerarquía de escena. Vamos a arrastrarlo hacia acá y vamos a ubicarlo en la escena. Perdón, vamos a ubicarlo en la parte que le corresponde de la moto. Ahora, vamos a ver sobre qué eje ese nodo se va a rotar. Si observamos los colores de los ejes, ese nodo se rota sobre el eje de las X. Vamos a probar a ver si es verdad que se rota sobre ese eje. Como puede ver, si modificamos los valores de rotación del eje de la X, la rueda va dando vuelta. Es decir, que a la hora de yo programar el comportamiento de mi motor, solamente tengo que rotar el eje de la X de este nodo. Ahora vamos a ubicar el timón en la posición que le corresponde. Vamos a proyectarlo sobre el plano YZ. Ubicamos la rueda en la posición que le corresponde del timón. Aplicamos una rotación. Como pueden ver, la rueda da vuelta sobre el eje de las X, entonces no tenemos ningún problema al respecto. Entonces ahora solamente tenemos que ubicar nuestro timón. Esta es la parte un poco más difícil. ¿Por qué? Porque el timón tiene que rotar de izquierda a derecha. Y si se pueden dar cuenta, el centro de masa, es decir, el centro de todos los vértices del timón, se encuentra en esta posición. Y si yo lo roto sobre el eje de la Y, miren cómo va a rotar el timón. Y realmente el timón de una moto no rota de esta manera. Entonces tenemos que aplicar algunos mecanismos de la jerarquía de la escena para lograr una rotación, para lograr la rotación adecuada. Entonces, vamos allá. Vamos a ubicar el timón en la posición que le corresponde. Aquí, si roto la rueda, nos percatamos de que esta va a rotar como debe. Entonces, el timón está ubicado en esta posición. Si roto el timón, miren cómo va a rotar. Por tanto y demás, este nodo yo no puedo aplicarle una rotación. Al otro nodo tampoco puedo aplicarle una rotación. Entonces, vamos a ver.
Vamos a aplicarle una rotación sobre el eje de las X, dejando de esta manera. Entonces, si le aplico esta rotación sobre el eje de las X, el timón esta rotación se asemeja a la rotación real. Pero si vemos la posición del timón, realmente no es la posición que él debe de tener. Ahora, el nodo base lo dejamos en esta rotación. Si le aplicamos una rotación sobre el eje de las X al nodo padre de ese nodo base, entonces esa rotación que nosotros le aplicamos a ese nodo padre se la va a aplicar también a su nodo hijo. Lo cual, cuando yo roto mi nodo hijo, él va a rotar sobre sus ejes de coordenada, logrando así tener una solución de la rotación del timón como realmente es en el mundo real. Ahora, vamos a ir atrás para entender y vamos a repetir esta parte. Tenemos el nodo base del timón. Realmente tenemos que rotarlo sobre el eje de la X a un ángulo aproximadamente de 30 grados. ¿Para qué? Para que el timón quede en esa posición vertical. Y cuando yo le aplique una rotación de 90 grados, él tenga esa rotación perpendicular a la base, es decir, el suelo de la escena. Entonces, al nodo padre le aplico una rotación sobre el eje de la X de 30 grados, recuperando la rotación que le hice al hijo. Si se pueden dar cuenta, el hijo tiene una rotación de 30 grados con valor positivo y el padre tiene una rotación de 30 grados con valor negativo. Ahora, cuando yo le aplique una rotación al padre sobre el eje de la X, esta le va a aplicar la misma rotación al hijo, lo cual podemos lograr una simulación de cómo rota el timón de una moto en el mundo real. Si no rota tan exacto, debería de ser porque habría que hacerle unos pequeños ajustes. Ahora, aquí hay un error. Nos faltó agregarle el guardafango al timón. Podemos ir a Blender, hacer la misma operación del video anterior y aplicárselo al timón. Ahora, ya tenemos nuestra moto realmente como debe de ser. Si pueden ver, si yo muevo el nodo raíz, se va a mover todas las componentes. Si muevo la rueda, le aplico una rotación a la rueda, se va a mover solamente la rueda. A la rueda delantera también se va a mover esta rueda delantera. Al timón, a la base, se va a desplazar él con la rueda delantera. Y hasta aquí tenemos ya nuestra moto bien diseñada. Espero que si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo para que sea aclarada. Muchas gracias.